primero, Daniel. Se cree Daniel. Sí, sí. Tengo a Dani medio la cabeza. No me extraña. Lo primero y antes de nada, Javier, darte las gracias por haber venido a este primer encuentro literario Luz de Letras que organiza Kaizen Editores, y vamos a hacer esa entrevista, esa encuesta que estamos haciendo a todos los autores. La primera pregunta es sencilla, aparentemente, que es: ¿quién es Javier Torras de Ugarte como escritor y como persona? Y tengo una segunda parte, que sería: ¿qué sueños tenías cuando comenzaste a escribir? Pues quizás es la pregunta más difícil que puedes hacer, ¿no? Javier Torras de Ugarte es yo creo que me define también un poco como escritor mi formación. Yo soy historiador del arte y como escritor, aunque he escrito varios géneros que no tienen que ver con la historia del arte propiamente dicha ni con la historia, como son ciencia ficción, incluso fantasía, siempre ha aparecido esa faceta mía de amor por el arte, por la historia, incluso por la literatura clásica. Y yo creo que de algún modo eso me ha definido como escritor e incluso como persona. Como escritor ahora mismo soy una persona que escribe novela histórica o que pretende hacerse un hueco en el panorama de la novela histórica en España, que se fija en personajes quizá poco conocidos, normalmente femeninos, quizá también porque se ha escrito poco sobre ellos a lo largo de la historia de la literatura. Y que he encontrado ahí, digamos, un nicho de personajes muy interesantes, de los que se puede hablar todavía mucho, que sirven como excusa para hablar de periodos históricos que resultan apasionantes, o bueno, por lo menos a mi modo de ver resultan apasionantes. Y soy como un escritor, quizá un poco, y viendo las charlas de este gran encuentro, ya me empiezo a considerar un poco la vieja usanza, porque quizá esa parte de formación histórica, de leer mucho a los clásicos, me hace tener una escritura a lo mejor más pausada, más descriptiva, que quizá también es muy apropiado para la literatura histórica. Y me gusta, claro, no escribo como un escritor del siglo XIX, obviamente, ojalá, pero sí me gusta tener esa pausa, darme ese tiempo, y no quizá escribo capítulos que pueden ser un poco más extensos de lo que es habitual hoy en día. Pero a mí me gusta, a los lectores que tengo parece que también les está gustando y me siento cómodo ahí. Yo entiendo que ahora va por otro sitio, va por otros caminos la literatura, pero yo de momento me siento ahí, no me cierro a abrirme precisamente a nuevas corrientes, no, pero bueno, de momento estoy muy cómodo ahí. Como persona me da miedo definirme, soy una persona sensible, apasionada, entusiasta, muy optimista. Quiero pensar que soy una buena persona, supongo que eso tendría que definir a las personas que me conocen, pero pienso que lo soy, y soy comprensivo, también tranquilo, soy una persona que no me gusta la juerga como a todo el mundo, me gusta divertirme, pero también soy un casero, me gusta leer, me gusta estar en casa, me gusta estar con mi perrita, con mi familia, con mis amigos. Soy una persona, creo, bastante normal dentro de lo que cabe, de los parámetros actuales también. Y creo que soy una persona feliz, que ya es mucho decir, o la mayor parte del tiempo feliz. Es mucho decir que sé feliz. Y dentro de esa felicidad, en tu recorrido literario, ¿hay algún hecho, algún momento, algún acontecimiento que te haya supuesto o te haya provocado especial ilusión? Pues sí, hay muchos momentos. Yo llevo publicando desde 2011. Antes escribía en blogs, escribía relatitos que publicaba no en papel, pero bueno, en diversos medios digitales. Pero ya desde que publiqué mi primera novela en 2011 hay muchos momentos que me han llenado de felicidad. Hay muchos momentos, sobre todo con los lectores, sobre todo porque obviamente las personas cercanas pues te animan, les gustan todo lo que haces, las personas que te quieren seguramente no pueden ser objetivos, pero cuando te escribe quizá una persona desconocida diciéndote lo mucho que le ha emocionado algo de lo que has escrito, es siempre, te llena de felicidad. Pero bueno, por concretar y no irme por las ramas, hay dos momentos, además es uno al principio y uno ya muy al final, o muy reciente, que sí fueron muy impresionantes. El primero fue cuando descubrí que había una profesora de una universidad americana dando charlas sobre mi primera novela, La ciudad vertical, que es una novela de ciencia ficción, y no recuerdo muy bien cómo se llamaban las charlas en su investigación, pero bueno, era como de Mecanópolis a la ciudad vertical,
Unamuno, no sé quién, y Javier Torras. Entonces, claro, cuando vi eso dije, Unamuno y mi nombre, yo por aquel entonces solo tenía una novela. Bueno, fue increíble, contacté con ella, tuve ocasión de conocerla en Madrid porque ella es filóloga hispánica de la Universidad de Florida, creo que era. Y bueno, fue de repente ver que tu novela ha llegado, ha cruzado el charco y están hablando de ella en términos ya académicos, ¿no? Porque bueno, es verdad que es una novela, tiene su parte social, su parte de ciencia ficción, su parte de futurismo, de transhumanismo, que era el aspecto que a ella le interesaba. Y bueno, ese fue quizá el primer momento en el que dije, bueno, pues la gente lee mis libros, ¿no? Bueno, mi libro en aquel entonces. Y seguramente el más reciente momento quizá de reconocimiento, ¿no? De decir, ostras, pues sí, lo que estoy haciendo realmente tiene llegada, fue cuando publiqué mi última novela, La Dama Púrpura, última novela hasta el momento, publicada, La Dama Púrpura, que bueno, pues ya después de trabajar en autoedición, de trabajar con editoriales pequeñas, de salir rebotado de alguna de ellas, pues tuve la suerte de publicar con una gran editorial como Ediciones B y bueno, pues ha llegado a muchas más personas, he roto barreras que tenía o limitaciones que tenía con la autopublicación y me han llegado reseñas, comentarios de muchas personas de muy lejos de mi entorno que bueno, pues, quizás es como llenarte un poco el ego, ¿no? Pero bueno, todos tenemos nuestro pequeño o gran ego y bueno, fue todo el primer impacto, el primer mes cuando se publicó la novela, fue muy bonito vivirlo. Ha hecho casi el recorrido que muchos autores que comienzan se plantean hacer: autoedición, editoriales pequeñas, gran grupo editorial. De cada uno de esos pasos, ¿qué te quedas? Me quedo en muchas cosas de muchos de esos pasos. De editoriales pequeñas, aunque he dicho que salí rebotado de alguna de ellas, me quedo con la cercanía, con el cariño, con ese trabajo que por una parte es familiar por lo cercano y por otra parte es muy profesional porque son gente muy preparada, que hace las cosas con mucha ilusión, que hace las cosas con mucho corazón y que a lo mejor no tienen luego el acceso de los grandes grupos editoriales al marketing, a los medios, a una distribución, ya no tanto a la distribución, sino como que esté el libro físicamente en muchas librerías, ¿no? Hacer una gran tirada. Pero también es un proceso muy bonito que alguien lea tu novela, que confíe en ti, una persona, un grupo, una empresa, una editorial con pocos medios quizá, que confíe en tu novela es también algo muy de valorar, y ver todo el trabajo muy de cerca, que quizá en los grandes grupos editoriales lo ves un poco más en la distancia, también impresiona. Y ver cómo trabajan estas editoriales, con la ilusión que lo hacen, cómo van a ferias, cómo van, que se montan en su furgoneta y se van con sus libros y se van con su mesa, vamos, me parece muy de valorar y muy bonito. En cuanto a la autoedición, tiene la parte de todo eso hacerlo tú y darte cuenta de lo difícil que es, y darte cuenta de tus limitaciones, y darte cuenta de que si tienes la suerte de ser bueno escribiendo, pues ya bastante has conseguido, porque es muy difícil acertar incluso con la maquetación, que parece que, bueno, pues coges un libro de una librería y dices, pues yo quiero que quede más o menos así. Bueno, todo es difícil, acertar con la portada y bueno, por supuesto toda la parte de posedición, bueno, toda la parte de preedición, de corregir el libro, de encontrar quien haga, porque al final no puedes puedes hacerlo tú solo todo, pero el resultado no va a ser seguramente el que tú quieres que sea y el que los lectores realmente merecen, ¿no? Porque van a comprar tu libro igual que lo compran en una librería o en una gran editorial. Entonces se merecen que el producto final sea lo mejor posible, al menos. Entonces verlo de primera mano es también impresiona, porque te das cuenta de lo importante que es también contar con otras personas, no solo la soledad del escritor para escribir, sino también romper con la soledad del escritor para editar, para producir. Y luego tiene una segunda parte muy buena también, que es que se puede compartir con las pequeñas y con las grandes editoriales, pero la necesidad de contacto con otras personas, con otros autores, de contacto directo con el lector para vender el libro, porque no puede ir a una librería a comprarte el libro, se tienes que vender tú, porque
confiar en ponerlo en Amazon y que te encuentren allí, pues es confiar quizá demasiado, ¿no? Entonces tiene un trabajo mucho más largo en el recorrido, porque bueno, al fin y al cabo con una gran editorial tú escribes la novela, se la das a la editorial la publica, sí, participas en eventos de promoción, en entrevistas y tal, pero bueno, al fin y al cabo pues te llaman, vas, lo haces y te vuelves a tu casa y te pones a escribir. Y con una novela autopublicada, pues todo eso, si quieres conseguirlo, lo tienes que buscar tú. Y claro, es mucho más trabajo después de publicar la novela. Pero lo más bonito quizás es eso, es que el contacto con los autores, la necesidad de estar en contacto también con editoriales, también con librerías, porque necesitas ir a ferias, necesitas que se te vea. La parte de las redes sociales, bueno, tiene su parte buena y su parte mala, ya lo he dicho muchas veces, a mí no me gusta especialmente, pero me considero que es muy necesaria y considero que también tiene cosas muy positivas. Y bueno, con una gran editorial, con un gran grupo editorial, al final es todo eso multiplicado, ¿no? Porque hablaba antes de la cercanía de las pequeñas editoriales. Yo me he encontrado mucha cercanía en Ediciones B. Yo he tenido mucho contacto con mis editoras. Han sido yo lo que escuchaba de no, porque las grandes editoriales te limitan y te dicen y esto tienes que cambiar y esto no sé qué. A mí nadie me ha censurado nada, a mí nadie me ha dicho pues es que esto vendería más si fuese así. No, ellos aceptaron la novela, la aceptaron como estaba. El proceso de corrección que fue muy... Yo no había vivido un proceso de corrección así nunca en la vida. La novela mejoró mucho, porque creo que cuando se meten más manos, más ojos de personas que conocen quizá mejor que tú ciertos aspectos del desarrollo narrativo, del desarrollo literario, mejora. Y luego toda la parte de edición, de posedición, pues claro, es mucho más a lo grande. Y bueno, mira, que yo también, pues, para ellos era como un autor novel prácticamente, porque era la primera vez que publicaba con una editorial con estos medios. Y solo puedo decir cosas buenas porque el trato ha sido fantástico, el trabajo ha sido impresionante, el resultado final ha sido increíble. Y bueno, pues como decía antes, que es uno de los momentos más felices de todo el recorrido mío literario, pues desde luego muy feliz con esta última etapa de mi carrera literaria. Has dicho en esta respuesta algo que para los que te conocemos desde fuera puede sonar un poquito extraño, y has dicho que las redes sociales en su justa medida, y sin embargo Javier Torras de Ugarte es una de esas voces que suenan mucho en redes sociales porque está muy presente y haciendo además muchas cosas, no solo en apoyo propio, sino en el apoyo de otros muchos autores, muchos de ellos independientes, muchos de ellos de editoriales pequeñas. ¿Cómo se compagina el no gustarte las redes sociales con ser tan activo en redes sociales? Se compagina por la necesidad de ser activo en redes sociales, y lo estamos viendo no solo con autores a lo mejor pues autopublicados que publican con editoriales más pequeñas, sino incluso con autores súper reconocidos que son muy activos en redes sociales. A mí no me gusta porque quitan mucho tiempo que a mí me gustaría dedicar a escribir, a documentarme, a leer, y ya fuera de la literatura a otras cosas como estar con mi familia, o estar con mis amigos, o estar sentado en el sofá viendo una película, o durmiendo, o descansando. No me gusta a veces la frialdad de las redes sociales, la distancia, ¿no? Al final, de repente, parece que todo el mundo somos amigos en las redes sociales y no sabemos más que la foto que hemos puesto de alguien, ¿no? Y no me gustan las rivalidades que se crean en las redes sociales, no me gustan los trolls, no me gustan muchas cosas de las que suceden en las redes sociales. Para mí no coinciden con mi forma de ver las cosas ni con mi forma o con la forma que yo quiero vivir. Intento quedarme con el aspecto positivo de las redes sociales, que es cierto que acercan mucho a personas que, si bien no son amigos, porque realmente no conoces más que su faceta que ofrecen en una red social, pues sí puedes entablar cierta amistad, sí puedes llegar a conocerlos, sí puedes conocer su trabajo al menos, descubres, en este caso yo me dedico a las redes sociales en el aspecto literario, como tú decías, descubres autores maravillosos, descubres editores maravillosos, descubres lectores maravillosos. El contacto con los lectores a través de redes sociales sí es muy bueno y muy importante, porque de otro modo sería muy complicado recibir ese feedback.
más que en reseñas, bueno, pueden aparecer en medios o en medios digitales o en medios tradicionales. Pero esa parte positiva sí, es cierto que sí compensa, o en cierto modo sí, o de momento sí me compensa. Y bueno, sí, intento que no sea solamente un medio para publicitarme a mí, que por supuesto lo es, claro, es bueno, pues tu carta de presentación. Si alguien oye hablar de mí y de mi novela, quizá lo primero que haga sea poner mi nombre en Google y acceder a Instagram y ver mis publicaciones o en Facebook y al final, bueno, pues es un poco tu carta de presentación. Pero yo entiendo que las redes sociales también tienen un aspecto muy relacionado con compartir. Creo que no es bueno hablar, bajo mi punto de vista, no es bueno hablar solamente de uno mismo, sino poder dar voz también a otros compañeros, compartir con otros compañeros y bueno, pues todo lo que pueda ayudar a promocionar a gente que tiene la misma ilusión que yo por escribir, pues bienvenido sea. Vamos a salir a las redes sociales, vamos a volver a tus libros. Escribe novela histórica, de hecho es una de las voces más potentes ahora mismo de novela histórica, con La Dama Púrpura, que ha sido un bombazo en muchos aspectos y ha sido de esos libros que ha copado los escaparates en los últimos tiempos. Pero escribe muchos más géneros. La pregunta obvia sería, te voy a preguntar qué género es el que más te gusta escribir, y supongo que lo obvio sería decir novela histórica. Pero ¿dónde te sientes más cómodo escribiendo? ¿En qué género? Me he sentido muy cómodo escribiendo ciencia ficción, me he sentido muy cómodo. Es otra forma, yo tengo otro método para escribir novela histórica muy diferente que cuando escribo ciencia ficción. Tengo otra forma de preparar la novela, tengo otra forma de desarrollarla. Es una forma más libre, más desinhibida, más lúdica, más cachonda, porque me da pie a ciertas cosas que en una novela histórica no me entran, o no quiero yo que entren muchas veces. Entonces me siento muy cómodo con la ciencia ficción, disfruto mucho, me lo paso pipa escribiendo las historias de Avidadoras. Un personaje que es, bueno, pues delincuente, es una punky, me da mucha libertad para contar cosas que no me caben en la novela histórica. Pero la novela histórica me ofrece cosas que no me ofrece la ciencia ficción o la fantasía, o cuando he escrito algo un poco más romántico, que también lo he escrito, más íntimo, que eso duele y cuesta más muchas veces. La novela histórica en el fondo me lo da todo, porque quitando quizás ese aspecto más lúdico, que incluso de algún modo siempre se puede introducir, es que me entra todo en la novela histórica. O sea, me entra el misterio, me entra el thriller, me entra el amor, me entra la violencia, me entra el odio, me entra la venganza, me entra la historia, que es una de mis grandes pasiones, me entra el arte, que es otra de mis grandes pasiones. Entonces disfruto mucho, es un proceso más elaborado, es un proceso más largo, es un proceso mucho más trabajoso, es un proceso más sacrificado porque te quita tiempo para otras cosas, vuelvo a lo de antes, pues para el disfrute más social con la familia, con los amigos o para el descanso incluso. Pero es que disfruto de todo el proceso, disfruto pensando en sobre qué personaje voy a escribir, disfruto muchísimo documentándome, investigando, descubro muchos personajes que digo, es que merecen una novela, merecen una serie. En esta novela última que estoy escribiendo ahora mismo me han aparecido tantos personajes que solo ellos mismos me merecerían una novela extensísima que bueno, estoy alucinando y feliz, y lo único que digo es que tengo que darle más protagonismo, pero no cabe, porque tengo una historia ya pensada desde el principio y no puedo desvirtuarla ni desviarla. Entonces, sí, es la novela histórica donde más a gusto me siento, o no sé si más a gusto, porque decía que ciencia ficción estoy muy cómodo, pero desde luego que más me termina haciendo disfrutar sí, sería novela histórica. Has dicho que te daría miedo de virtuar la novela metiendo más personajes, eso nos lleva a hablar de tu metodología. ¿Cuál es a la hora de escribir? Pues mi metodología ha sido durante muchos años muy caótica. Yo he sido muy, como se suele decir, de brújula, que también es, por ejemplo, cuando escribo ciencia ficción sigo brújuleando mucho, por eso decía que es un proceso mucho más desinhibido, mucho más libre, ¿no? Pues es mucho más inspirativo de sentarte y decir, bueno, yo sé que tiene que pasar esto, a ver cómo lo hago, y dejas un poco que vaya fluyendo mientras estás tecleando.
En cuanto a la novela histórica, cambia completamente la forma, mi metodología, mi forma de trabajar. Claro, yo pienso siempre en un personaje, o busco un personaje que sea poco conocido, que sea interesante, que haya tenido una vida, bajo mi punto de vista, apasionante, o que me dé pie a contar una historia, digamos, que tenga algo de épico, algo de aventura incluso. No me gusta tampoco que sea algo muy cerrado, muy sesudo, no. Quiero que haya un poquito de acción, como decía antes, que me quepa todo, ¿no? Que pueda meter una historia de amor profunda, algo un poco misterioso, intriga, y aventura, que me quepa un poco todo. No me fijo muy bien me fijo más en el personaje que en el contexto histórico. No me importa, como me gusta mucho documentarme y meterme, imbuirme, aunque tarde mucho tiempo en hacerlo. No me fijo tanto en si es siglo XVI o siglo IV, o si es Europa, o es Asia, o es América. No me importa tanto eso. Una vez tengo el personaje elegido, intento, pues siguiendo los procesos históricos, pues intento ir de lo general a lo concreto, empiezo a conocer el contexto, porque muchas veces son cosas que he estudiado en su momento, pero que no conozco en profundidad, claro. Entonces, bueno, pues voy estudiando a través de libros de historia, pues el contexto primero, voy luego cerrando un poco el foco en torno al personaje principal, para conocer todo lo que se pueda conocer sobre el personaje principal. Voy yendo ya a las fuentes que pueda encontrar primarias, si lo ha escrito el propio personaje, estupendo. Si lo ha escrito contemporáneos del personaje, pues menos estupendo, pero también estupendo. Y voy ahí cercando el personaje. Una vez tengo, digamos, ya muy cerrado lo que sería la vida de ese personaje, es cuando me documento de la trama, ¿no? Yo ya he pensado la trama, porque tengo la vida del personaje, y la vida del personaje es la vida del personaje. Pero esto es una novela, es ficción, y yo necesito una trama, yo necesito y el lector necesita que esto sea dinámico, que se mueva, que cree interés cada capítulo, ¿no? Porque bueno, si cuentas la vida de una persona, pues a lo mejor hay momentos que sí son muy activos y muy interesantes, y otros momentos pues que son mucho más sosegados, y yo necesito que la novela se mueva mucho. Entonces es cuando empiezo a crear personajes ficticios, a lo mejor, que puedan estar alrededor de ese personaje, que me puedan llevar a otros hilos, a otras, si no épocas obviamente, a otros lugares, a otros aspectos de la novela que le den un poco la vuelta, pero que no me desvíen del personaje principal, que me lo contextualicen, que me cuenten lo que sucede alrededor. Por ejemplo, con la Dama Púrpura, ella, Irene de Atenas, ella pues, prácticamente no salió del gran palacio de Constantinopla. Entonces tuve que crear dos personajes ficticios que me diesen la perspectiva desde fuera del palacio, que viajasen por todo el imperio, incluso fuera del imperio, y que fuesen dando una visión de lo que estaba sucediendo con Irene, con el personaje principal, pero desde fuera. Y que me diesen además ese punto de acción, de aventura, de intriga, de misterio. Entonces voy documentando, voy creándome esas tramas, y eso me lleva a más documentación y a más investigación. Claro, porque tengo que, pues en ese caso, pues tuve que investigar sobre el Imperio Musulmán, en Arabia, en Al-Ándalus, sobre los francos, sobre Carlomagno, sobre el Papa, sobre los búlgaros. Entonces voy poco a poco picoteando y voy viendo qué conexiones hay y cómo puedo establecer yo esas conexiones sin salirme de la historia. Una vez tengo todo eso, me pongo a escribir. Y cuando me pongo a escribir me doy cuenta de que tengo que seguir documentando. Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque según vas avanzando ya, claro, cuando me siento a escribir ya tengo bastante avanzada la investigación, digamos que prácticamente cerrada, pero cuando estás escribiendo, aunque ya tengas el guión de la vida de este personaje, ya tengas las tramas paralelas montadas, surgen nuevas cosas. Incluso cuando estás tecleando, sigo teniendo un poco ese alma de brújula, ¿no? De repente me ocurre algo, de repente veo que en este diálogo, si dio esta contestación, voy a abrir otro, no sé si tanto como otra línea argumental, pero voy a abrir aquí un campo que va a interesar mucho al lector, que me va a llevar a lo mejor a otro aspecto de la historia que está sucediendo en ese momento y que no había contado con él y que necesito volver a investigar. O hay aspectos mucho más cotidianos, que lo comento muchas veces, como bueno, pues dos personajes se sientan a comer y qué comen, y qué se comía allí, y cómo comían, y qué utensilios utilizaban, y comían en la despensa, comían en la cocina, tenían un comedor.
comían con los criados comían otros aspectos a lo mejor que cuando lees un libro de historia pues claro, no te están contando la historia, te están contando la batalla, te están contando las consecuencias y no te están contando obviamente pues algo tan cotidiano o tan aparentemente nimio como eso. Entonces tienes que ir a buscar eso, porque puedes fallar, puedes meter en un anacronismo, pero lo óptimo es que lo cuentes tal y como pudo ser, claro. No hay duda que disfrutas documentándote, sobre todo, ¿eh? Sí. Vamos a ir a las 3 últimas preguntas, las 3 preguntas que le hacemos a todos los autores. La primera sería, ¿tienes algún manuscrito, algún texto que no querrías que viese la luz? Tengo relatos de cuando era joven, de cuando empecé a escribir, que creo que cuando los escribí en su momento los veía maravillosos y que claro, no pasarían no pasarían por mi propio filtro. Y sobre todo lo que tengo son muchos poemas que yo creo que nunca verán la luz, porque bueno, son muy íntimos, no porque cuenten cosas muy íntimas, porque seguramente que los lean, no verá cosas de mí, sino simplemente de mis sentimientos en los momentos en los que al final, bueno, pues es lírica, ¿no? Es de lo que se trata. Pero yo los sigo leyendo de vez en cuando, me parecen preciosos, pero reconozco que son sumamente cursis, sumamente ñoños y bueno, yo creo que no es algo publicable, es algo para mí, para pues, cada momento para las personas a quienes se lo pude escribir, pero no es algo para publicar. Ha sido una sorpresa de la poesía, sí. La verdad. La segunda pregunta, antes de terminar, sería: en esta sociedad en la que todo es muy visual, en la que todo es muy rápido, en la que desgraciadamente cada vez se escribe menos, ¿qué harías para fomentar la lectura? Un punto concreto, sí. Es difícil, es muy difícil, ¿no? Si supiese que se puede hacer, pues lo haría o buscaría a alguien que pudiera hacerlo. Yo creo que a nivel personal lo mejor que puedo hacer es seguir escribiendo. Parece muy obvio, pero a nivel personal lo mejor que puedo hacer es seguir escribiendo, seguir, como tú decías, pues con esa actividad en las redes sociales que no solo me atañe a mí, sino que atañe a otros compañeros, o atañe a otras editoriales, o atañe a librerías, al mundo literario en general, porque bueno, pues quizá llevar a las redes sociales, que es un campo quizá muy ajeno en teoría a la literatura, pues a lo mejor es acercarlo a personas que no lo conocen, que lo pueden conocer y que se pueden acercar así a la lectura. Luego desde algo externo, algo administrativo, algo desde el punto de vista gubernamental, pues supongo que se pueden hacer muchas cosas todavía por fomentar la lectura, y supongo que el reto es un reto tecnológico, es un reto social, es un reto educativo, por supuesto, o sea, la base de todo es la educación. Y no sé hasta qué punto la lectura se trata bien en el sistema educativo, porque sí, se obliga a leer, y no sé si algo se puede disfrutar cuando es obligado. Se puede mejorar muchas cosas, pero creo que el reto que tenemos los escritores y el mundo editorial y el sistema educativo y social para fomentar la lectura a corto plazo va a ser un reto tecnológico, va a ser romper las barreras del libro. Y terminamos con la última pregunta, que puede ser la más fácil o la más sencilla. ¿Qué es para ti, Javier Torras Duarte, el éxito literario? Pues es lo que decía al principio, el éxito literario es cuando te escribe alguien y te dice: tu novela me ha emocionado. Sí, claro, yo tengo los sueños que supongo que tenemos todos los escritores. A mí me gustaría vivir de mis libros, y no tanto por el ego ni por el dinero, sino porque realmente lo que yo querría es dedicar todo mi tiempo a escribir. Me haría inmensamente feliz. Y entonces, bueno, ese es un sueño, pero no considero que eso sea el éxito, porque si considerase que eso sea el éxito, que lo veo difícil, incluso lejano, pues estaría muy chafado, y te he dicho que soy una persona feliz. Entonces, el éxito es disfrutar yo de lo que escribo, y claro, pues cuando alguien... a mí es esa palabra, cuando alguien me dice: me ha emocionado tu novela, a mí, vamos, se me cae todo. O sea... es muy interesante, me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho. No, me ha emocionado. Esa es la palabra que para mí es el éxito. Es, vale, lo que yo quería, con esta persona al menos, lo he conseguido. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, por haber estado con nosotros en este primer encuentro literario de Ludo de Letras. Esperamos seguir contando contigo en el futuro y a seguir disfrutando del encuentro.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y lo estoy disfrutando muchísimo y el año que viene estaré aquí.